Comparto entonces pantalla. Ah, Vamos a iniciar la sesión de hoy hablando sobre el cronograma del curso, como siempre lo hemos hecho, y luego voy a hacer un ejercicio, perdón, en el que vamos a tratar la construcción de oraciones. Esa sería la sesión del día de hoy. Entonces, en cronograma, revisamos el punto en el que nos encontramos en este momento. En este momento deben estar trabajando la evidencia, presentación, video presentación. Las instrucciones fueron dadas en la sesión anterior, así que les recomiendo revisar esa grabación. Estamos trabajando el resultado de aprendizaje número 3 y el componente formativo número 3 para ese resultado de aprendizaje. Entonces, ustedes desarrollan el componente formativo, desarrollan la evidencia que ya debieron haberla presentado, presentación, rutina diaria. Si no, recuerden que estamos trabajando en el resultado de aprendizaje número 3, así que tienen que enviar las evidencias que no han enviado y la evidencia correspondiente al resultado de aprendizaje número 3, incluyendo la de video presentación. Eh, y recordemos la fecha final de recepción de evidencias o la fecha límite de recepción de evidencias. Muy bien. Tenemos entonces um, la fecha límite de recepción de evidencias es el 9 de abril. Voy a parar de compartir aquí. Quiero hacer una pausa a los aprendices que están en sesión si tienen alguna pregunta acerca de cómo se va a desarrollar esa última semana. Si tenemos dudas, por favor, preséntelas en este momento, porque prácticamente nos encontramos ya en la última semana, entonces quiero saber si tienen dudas acerca de esto. ¿No tenemos dudas? Muy bien. Voy a empezar entonces con el ejercicio que quiero realizar el día de hoy con ustedes. Voy a escribirlo en la parte superior. Este curso, este nivel del programa English Does Work, es un nivel que maneja una estructura básica de las oraciones. Y cuando yo les hablo de una estructura básica de las oraciones, yo estoy hablando de un sustantivo o, perdón, un sujeto o pronombre, ¿ok? Y un verbo y un complemento. Esa es la estructura básica de una oración básica. Un sujeto o pronombre, un verbo y un complemento. En este curso hemos trabajado el presente simple. Entonces, para las oraciones en presente simple, manejamos la misma estructura, sujeto o pronombre, más el verbo, ya sea de forma infinitiva o su estado regular, como le quieran llamar, ¿ok? Y un complemento. Esto es para el presente simple. Vamos a poner aquí. Ay, no encuentro el. Ok, vamos a poner presente
simple, y esto es para el presente simple, entonces voy a escribirlo aquí. Esto es para presente simple. Dentro del presente simple existen oraciones como la estructura like o dislike, que ustedes ya debieron ver en el componente formativo número 2. La estructura like tiene una forma muy similar a lo que estamos viendo en pantalla, que es el presente simple. Entonces tenemos un sujeto o pronombre, el verbo va a ser el verbo like o el verbo dislike, y también tiene otras modificaciones como love o hate. También puede utilizar, es un verbo. Recordemos que necesitamos es un verbo. Bien. Más un complemento. Pero el complemento en esta estructura tiene que aclararse dentro de lo que la persona está expresando, es decir, a lo que la persona le gusta o no le gusta. Bien, esa es la estructura like, gustos o disgustos. Entonces estamos hablando de cosas que le gusta o no le gusta a esa persona de la que estamos hablando en la oración. Entonces, si es el gusto por un sustantivo, ¿ok? Voy a poner aquí complemento por un sustantivo, pues yo simple y sencillamente escribo el sustantivo. ¿Listo? Hago esa declaración, ese complemento. Pero, vamos a poner esto aquí. Sí, así. Sí, está. Sujeto. Permítame. Ok. Sujeto o pronombre más la estructura like, es decir, más el verbo like o dislike, o su variación que puede ser love, puede ser hate, ¿cierto? Más el complemento. Aquí vamos a hacer la variación. Si es por un sustantivo, pues solamente escribimos el sustantivo, no hay problema. Estamos hablando nuevamente del presente simple. Presente simple. En este momento, en esta situación en la que nos encontramos, el presente, y utilizando la estructura más simple, más sencilla. Ok. Si el complemento es, o si lo que nos gusta o lo que no nos gusta es una acción, es algo que se realiza, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar, voy a poner aquí complemento por un verbo que es una acción. Vamos a utilizar la preposición to y el verbo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el recorrido nuevamente por esto. Esta es la oración más básica. Oh my God. Basic sentence is this. Sujeto y... Muy bien. Basic sentence, sujeto o pronombre, verbo y complemento. Listo.
En el presente simple hablamos de los verbos de una forma infinitiva o regular, más el complemento. Pero esto puede dividirse un poco más cuando se habla de la estructura like, que es esta. ¿Ok? Entonces voy a cambiar el orden aquí de esto para que se entienda un poco más. Presente simple. Podemos decir que es este. Ay, ok. Y podríamos decir aquí que esta es estructura like. Goodness gracious. All right. Aquí queda mejor. Y esta también va dentro del presente simple. Esto no es que sea otro tipo de tiempo, no. En la estructura like estamos hablando todavía de presente simple. Cuando se habla entonces de la estructura like, utilizamos esa estructura, es decir, ese verbo like o dislike, si es algo que no nos gusta o que no le gusta a la persona a la que estamos hablando, love o hate, que sería la variación, y ya utilizamos el complemento. El complemento que vamos a utilizar lo vamos a utilizar para un sustantivo, pues utilizamos directamente el sustantivo. Pero si utilizamos el complemento para una acción, es decir, que nos gusta o no nos gusta una acción, o que le gusta o no le gusta una acción a una persona de la que estamos hablando en la oración, pues tenemos que utilizar la preposición to y el verbo. Y el verbo va a ir de forma infinitiva, vamos a aclarar aquí, infinitivo. Y el sustantivo aquí lo vamos a utilizar plural porque estamos hablando de cosas generales. Ahora voy a hacer la aclaración. Entonces, cuando yo estoy hablando de todo esto, yo digo sujeto, pronombre, verbo, complemento. A muchas personas les confunde todo este tema, ¿no? Profe, es que yo nunca aprendí un idioma sabiendo que es un sujeto, que yo aprendí a hablar español y listo. Ok, lo que vamos a hacer en este ejercicio es identificar esas partes de la oración. ¿Ok? Vamos a decir, el sujeto o el pronombre de una oración es la persona que realiza la acción. Si yo estoy diciendo, uh, yo soy Shelly, yo soy Shelly, yo estoy realizando la acción. Yo, la primera persona, es la que realiza la acción. ¿Por qué? Porque estoy conjugando directamente el verbo en español para esa persona, soy. Yo soy Shelly y estoy utilizando el pronombre yo. Yo soy Shelly. Entonces, yo es el pronombre o el sujeto que realiza la acción. Si digo, mi nombre es Shelly, ya el sujeto de la oración no soy yo, es nombre, porque si se dan cuenta, el verbo también cambió. El verbo ya no es soy, sino es. Bien, entonces el sujeto de la oración es quien realiza la acción, a quién le recae la acción en esa oración, a quién le recae la responsabilidad en esa oración, a quién le recae del qué estamos hablando en esa oración. A eso me refiero cuando hablo de sujeto o pronombre. ¿Y por qué digo sujeto o pronombre? Porque yo puedo utilizar Shelly va a la escuela. Yo puedo decir Shelly, puedo decir el nombre directamente de la persona, o puedo decir yo voy a la escuela y utilizo el pronombre. También puedo utilizar pronombres, perdón, sujetos como la persona se fue a la escuela. No tiene un nombre directo, no tiene un nombre propio, pero sí estoy refiriéndome a un sujeto, a alguien dentro de esa oración. A eso me refiero con sujeto. El verbo es lo más sencillo de identificar en una acción, en una oración, es la acción de la oración. ¿Qué se está haciendo en la oración? ¿Ok? Y el complemento es lo que viene después de esa información. Si ya yo tengo un sujeto, si ya yo tengo un verbo, el complemento es lo que viene después de esa información. ¿Qué pasa con los verbos? Los verbos identifican los tiempos de una oración. Yo puedo decir, yo voy a la escuela, voy,
O puedo decir, yo me estoy yendo a la escuela. Estoy yendo. Identifica el tiempo de la oración. Si yo digo, yo voy a la escuela, yo estoy hablando de manera infinitiva. ¿Por qué? Porque esa acción puede ocurrir en cualquier momento. Si yo estoy hablando con alguien y me dice, bueno, ¿tú a qué te dedicas? Ay, yo voy a la escuela. No quiere decir que me estoy yendo en este momento a la escuela, no quiere decir que mañana voy a la escuela, no quiere decir que fui ayer a la escuela. Es algo que puede ocurrir en cualquier momento y generalmente ocurre y es a lo que me dedico. Bien, pero también existen otros tiempos. ¿Ok? No solamente la forma infinitiva o regular, también existen otros tiempos. Si ustedes le añaden una ing al verbo, siendo verbo de la oración, no siendo otra cosa de la oración, siendo la acción de la oración, ustedes ya empiezan a cambiar el tiempo de la oración. Por tanto, tienen que tener mucho cuidado cuando hacen esto en las oraciones, porque ya me está diciendo algo completamente diferente en la oración. Lo mismo ocurre en el idioma que ustedes hablan. Si yo digo yo voy a la escuela y yo estoy yendo a la escuela, son dos tiempos diferentes y son dos informaciones diferentes. Y lo mismo ocurre en inglés y en cualquier otro idioma. ¿Ok? Entonces, el verbo es la acción, es lo que se está haciendo, lo que se realiza en la acción, de lo que se está hablando exactamente, específicamente en la oración. Y el complemento es la información adicional. Bien. Entonces, el sujeto es la persona quien realiza la acción, de quien estamos hablando, a quien le recae la acción. El verbo es la acción y el complemento es información adicional. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, miremos esta oración. I like carrots. Entonces, si vamos a ver esa estructura like que mencionaba hace un momento, yo puedo ver que esta tiene la misma estructura, like. I like carrots. Muy bien. Entonces tiene un sujeto o pronombre, I, tiene un verbo o una acción, y en este caso es like. Oh, sorry. En este caso es like. Tiene un complemento, y en este caso es un sustantivo, es decir, un objeto, algo por lo que yo estoy hablando directamente. Ese complemento y está en plural, como lo indica la estructura. Vamos a cambiar de color. Wait. Complemento, aquí lo tengo igual como sustantivo. ¿Ok? Ahora, miremos entonces la siguiente oración. I sell vegetables. I sell vegetables. Esta sigue el, no me habla del like, así que tengo que hablar directamente del presente simple. Why are you doing this? Oye, oye, oye. Ok. Tengo el presente simple aquí. Tengo un sujeto o pronombre. Tengo un verbo o una acción. ¿Ok? Y tengo un complemento. En este caso es un sustantivo y es un complemento en plural. I sell vegetables. ¿Ok? Ahora, alguien por favor que me identifique estas partes. Oh, sorry, esto quedó otro color. Que me identifique estas partes en la oración que sigue, la tercera. I wake up at 6 a.m. Alguien que se anime a decirme cuál es las partes en esa oración. Pueden usar el micrófono o pueden usar. El chat se va a demorar un poco más porque tienen que escribirlo, pero pueden, por favor, decirme a través del micrófono. Cristian dice, I sujeto, wake up, verbo, ok. ¿Cuál es el complemento? Vuélvelo a escribir, por favor. ¿Cuál es el complemento aquí? Porque se ve como si fuera una sola.
Ok, entonces dice Cristian. Cristian dice, I es el sujeto. Ok, y sería presente simple, ¿no? Entonces, I es el sujeto. Wake up, dice Cristian, es el verbo. Y el complemento sería at 6 a.m. At 6 a.m. ¿Están de acuerdo? Miguel y Nicolás. Nicolás dice sí. Y Miguel también me hace una reacción. Ok. ¿Qué tal la siguiente oración? ¿Alguien más que me diga cuál es los componentes de esa oración? Sí, claro. Cristian dice, pregunta si puede. Sí, dale. ¿Y alguien más sea lista para la quinta oración, por favor? Y pueden también utilizar el micrófono. Hay pronombre, dice Cristian. Eat, verbo. Eggs with bread, complemento. Muy bien. Entonces aquí tengo I, y sería que el presente simple, ¿no? Porque no tiene like. Entonces, I eat sería el verbo, ojo. Eat sería el verbo. Y me dice eggs with bread sería el complemento. Eggs with bread es el complemento. Muy bien. Ah, Miguel, ¿qué opinas de la quinta oración? Empecemos por esto. Dime qué tipo de oración crees que sea. ¿Crees que es la estructura like? ¿O crees que sería lo más sencillo, lo más simple, que sería el presente simple sin la estructura like? Ok, Miguel dice, hay sujeto like to verbo. Um, ok. Y me dice, ¿qué más? Ok, dice esa estructura like. Ok, vamos a empezar por aquí, porque es lo que quiero que miremos. Me dice Miguel, la estructura like es correcto, estamos hablando de la estructura like, ¿cierto? Entonces, I es sujeto, ahí estás bien, Miguel. I es sujeto y el verbo va a ser like. El verbo no cambia, va a ser like. Y el complemento va a ser este. Pero ¿qué tipo de complemento estamos utilizando? El complemento por un verbo o acción. ¿Ok? Y esa va a llevar la preposición to. Entonces voy a cambiarle el color a ese, a ponerle aquí, entonces sujeto, mismo que es la misma estructura like. Ah, carambas. A ver, ¿cómo neo? Y el verbo va a ser el mismo. ¿Ok? Listo. Nicolás, tranquilo, Nicolás. Muy bien. Entonces tengo el sujeto, el verbo y el complemento ya es una acción. Por lo tanto, voy a utilizar la preposición to, complemento por un verbo o acción. ¿Ok? Esto tienen que estudiarlo muy bien, que es lo que yo les estoy evaluando en las evidencias en este momento. Sujeto o pronombre, para la estructura like. Sujeto o pronombre. El verbo like, que puede ser también el verbo dislike, que sería la forma negativa, es decir, like es positivo, dislike es negativo, love es positivo y hate es negativo.
Si ustedes estudian el componente formativo, van a darse cuenta cuál es la diferencia entre, por ejemplo, like y love y dislike y hate. Eh, Puedo decirles en este momento que es el grado de intensidad, ¿ok? Entre las dos palabras. Pero lo importante es que tengan en cuenta que aquí vamos por un verbo en esta parte de la oración. Y en el complemento ya tenemos que identificar, bueno, voy a hablar sobre un sustantivo y ese sustantivo tiene que ir en plural, o voy a hablar sobre un verbo o una acción, algo que hago o algo que esa persona hace. Y si es así, entonces tengo que utilizar, voy a utilizar, hablando del presente simple, el verbo en infinitivo con la preposición to. Esta es la forma más simple, más sencilla de trabajar las oraciones. Sí, hay otras formas de trabajarlo, sí, pero ustedes van a ir añadiéndole a ese portafolio de conocimiento que van, de estructuras que van adquiriendo durante todo el curso, durante todo el programa. Entonces, lo que yo quiero evaluar en este momento es que aprendieron esta y ustedes van añadiéndole en los siguientes niveles a lo que van haciendo. Si usted se siente cómodo trabajando esa estructura sencilla y quiere añadirle, puede hacerlo, pero asegúrese de que por lo menos la estructura sencilla esté correcta. ¿Ok? Yo lo voy a evaluar es esto. Muy bien. Entonces, voy a mirar estas oraciones que hablan sobre las rutinas diarias. Yo quiero que cada uno de ustedes voluntariamente, escojan el número de oración que quieren trabajar. Vamos a identificar esas partes y así identificando esas partes vamos a saber si están correctas o incorrectas. Entonces, de la sexta a la décima, escojan una oración. Ok, Miguel dice la número 6. ¿Alguien más? Mm. Cristian dice la 7. Nicolás. Nicolás, vas a escoger una oración y vas a trabajar esa oración, vas a identificar las partes de esa oración según lo que acabamos de ver. ¿Ok? Y cuando ya identifiques esas partes, pues ya en conjunto vamos a mirar si la oración es correcta o es incorrecta. Porque identificando esas partes es que podemos mirar si la oración es incorrecta o es correcta o es incorrecta. Entonces escoge una oración con la que quieras trabajar. Ya Miguel escogió la 6, Cristian escogió la 7 y tú escoges la 8. ¿Ok? Entonces, ustedes van a trabajar esas oraciones. Les voy a dar unos 5 minutos para que, no, unos 3 minutos para que identifiquen las partes de esa oración. Y cuando volvamos, hablamos entonces de las oraciones que ustedes tienen que trabajar y vamos a mirar si las oraciones están correctas o incorrectas. Y ya las 9 y la 10 las hacemos juntos. Entonces, 3 minutos. Muy bien, vamos a empezar. Entonces aquí tengo, Miguel dice, a ver,
¿Qué número tenemos? Miguel tiene la 6. Miguel dice, la 6 dice, we breakfast at 7 a.m. Y Miguel en el chat me escribe, we es sujeto, breakfast es verbo, at 7 a.m. es complemento. Ok. Entonces aquí me dicen, Miguel, we es sujeto, no está. We es sujeto, breakfast es verbo, at 7 a.m. es complemento. Miguel, ¿me identificas entonces? ¿Esto es una oración de presente simple? Miguel dice sí. Ok. Entonces, el presente simple es esa estructura. Entonces aquí tengo we, me dice el sujeto. Ok. Breakfast es complemento. Perdón, el verbo. Y at 7 a.m. es complemento. Ok. Miguel, ¿tienes el sujeto correcto? ¿Tienes el complemento correcto? ¿Crees tú que breakfast sería un verbo en esta oración? Sabemos qué es la palabra breakfast en español, ¿cierto? Sabemos cuál es el significado de la palabra breakfast. Mi pregunta sería, exacto, desayunar. Muy bien. ¿Crees que es desayunar o crees que es desayuno? Ok, Miguel me dice desayuno. Entonces, ¿desayuno es un verbo o es un sustantivo? No, 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 ok. Es que hice dos preguntas. A ver, breakfast es... Ok, respóndeme directamente, por favor. ¿Breakfast es un verbo? No es un verbo. Ok, entonces no podríamos clasificarlo como verbo dentro de esta oración. Quiere decir que esta oración es incorrecta. Bien, entonces yo pongo we. Ok, la forma de corregirlo es utilizar un verbo. No tengo un verbo en la oración. Debo tener un verbo en la oración. Y ese verbo tiene que ir de forma infinitiva o regular. Entonces yo puedo poner have o puedo poner eat breakfast at 7 a.m. Y entonces la oración ya tengo un sujeto o un pronombre, tengo un verbo, ¿ok? Tengo una acción, algo que se realiza dentro de la oración y tengo un complemento. Y el complemento ya sería breakfast at 7 a.m. ¿Ok? Entonces esta es incorrecta aquí. Esta sería el complemento. Complemento. Aquí sí tengo un verbo, sí tengo una acción, algo se realiza ahí en esa oración. Breakfast es un sustantivo, es algo, no es una acción que se realiza, es un objeto. Muy bien. Entonces, we breakfast at 7 a.m. es incorrecto. Lo mismo ocurre con las oraciones como we dinner o we lunch, ¿ok? Debe haber un verbo en la oración. Aquí tenemos la estructura. La número 7 tengo a Cristian. Cristian me dice, hay sujeto, hay es sujeto y es presente simple, ¿cierto, Cristian? Entonces aquí tengo hay sujeto, me dice Cristian, help, help, es verbo, verbo y
Grandmother to make dinner, complemento por un verbo. Grandmother to make dinner. Ok, la palabra my, entonces no, aquí va grandmother to make dinner. Ese sería el complemento. ¿Y qué pasa con la palabra my? Cristian, ¿queda por fuera o qué hacemos? Nicolás, ya que volviste a ingresar a la sala, ¿vas escribiendo o me vas alistando el micrófono para decirme sobre tu oración? Ah, Cristian, entonces, ¿qué opinas acerca de la palabra my? Sí, no te preocupes. No veo a Miguel. No, Miguel, no. Cristian, perdón. Cristian, no me dices al respecto. Les comento. My es un pronombre posesivo. Y en este caso, pues no estamos hablando de pronombres posesivos, no estamos hablando de preposiciones, no estamos hablando de conexiones, estamos hablando directamente ya de las partes de la oración como para hacerlo un poco más sencillo. La parte simple, presente simple. Esto también sería complemento, haría parte del complemento, ¿ok? Vamos a ponerlo así. My grandmother to make dinner. En esta oración hay algunas inconsistencias, pero no se trata de la estructura como tal, estamos hablando de una inconsistencia con este artículo que no se debe utilizar. Ustedes ya deben haber aprendido el uso del artículo the, que está en el primer componente, componente formativo. Pero el resto está bien. I help my grandmother to make dinner. Nicolás dice, vamos a la octava. Bien, Cristian. Dice aquí, I go to the church. Ya, sujeto, I sujeto, go to verbo, the church complemento. Ok, vamos a revisar esto. En presente simple, entonces utilizamos que I es el sujeto, go to, me dice Nicolás, es el verbo y the church es complemento. No sé, Cristian, ¿dónde estabas? Aquí aparecías en línea, no sé qué pasa aparte de tu dispositivo o qué, pero y yo me río porque te estaba llamando y no te veía en línea, pero no recibía respuesta. Tu oración está bien. Lo único es que tenías my por fuera del complemento, pero lo unimos al complemento. Ese sería el complemento de la oración. ¿Listo? ¿Por dónde íbamos? Nicolás dice la octava oración. I sujeto, go to verbo y the church es complemento. Ojo, go es el verbo. ¿Ok? Perdón, este no es el color. Go es el verbo, no es go to. Go es el verbo, to the church es el complemento. ¿Ok? Tengámoslo muy claro. I go to the church. Go es el verbo. Bien. Y aquí nuevamente ocurre lo mismo con el artículo de, pero como no tenemos contexto, no podemos saber si está correcto o no incorrecto, así que yo solamente lo voy a resaltar aquí, pero igual tengan en cuenta estudiar muy bien el artículo de. Ok, aquí viene una oración, la novena. Quien se quiera animar con la novena y con la décima, me avisa. Dice la oración, I'm milking the cows. I milking the cows. Esta oración debe estar en presente simple. ¿Ok? Esta oración debe estar en presente simple. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos manejando en este curso, en este nivel. Y si fuésemos a mirar otros tiempos en esa oración, está incorrecta de todas maneras.
deben enfocarse en el presente simple. Presente simple. Entonces, aquí yo tengo la oración I'm milking the cows. ¿Bien? I es el sujeto o pronombre. Yo estoy asumiendo que quieren utilizar milking como el verbo, pero la forma de utilizarlo es incorrecto porque acabamos de ver que el presente simple tiene que tener el verbo de forma infinitiva. Tiene que tener el verbo de forma infinitiva, así que esta es incorrecta y the cow sería el complemento. Entonces, vamos a corregir. Si ya yo sé la parte de la oración y cómo debe ser cada una de esas partes de la oración en las estructuras que me están solicitando, ya puedo corregirlas. I, verbo de forma infinitiva. Milk the cows. Y aquí sí puedo decir I es el sujeto, milk es el verbo, porque lo tengo en forma infinitiva además, y the cows es el complemento. Ahora, ¿puedo utilizar yo la palabra milk como, como un verbo? Sí, puedo utilizarla como un verbo. Cuando estoy en una granja o en algún tipo de contexto parecido donde tengo que ordeñar a una vaca, ese es el verbo que utilizamos, milk. Y esto se puede utilizar en una de las evidencias que hemos trabajado la semana pasada, que tenían que utilizar el contexto de una granja. Entonces, presten atención a esto. Cuando ustedes van a escoger los verbos que van a utilizar, tienen que estar de forma infinitiva. Esta es la estructura que tenemos que manejar. Por último, tengo la oración I brush teeth. ¿Alguien se quiere, alguien quiere de ser voluntario con esa oración? I brushed teeth. Hablando de rutinas diarias. ¿Alguien se quiere arriesgar? Muy bien. Tengo la oración I brush teeth. Estamos hablando de presente simple. Dice Christian Brush quedaría mejor, ¿no? Pues vamos a ver. Presente simple. Tengo la oración I. Tengo un sujeto. Vamos a hacerla nuevamente porque creo que está correcta. I. Verbo de forma infinitiva. ¿Cuál sería? Verbo de forma infinitiva para brushed. Brush. ¿Ok? Verbo de forma infinitiva. Teeth. I brush teeth. I brush teeth gramaticalmente no es incorrecto. Pero yo quiero ser bastante clara en lo que estoy diciendo en mi oración. Entonces, yo voy a aclarar mi oración. Yo puedo decir my, porque es mío, me pertenece. My teeth. ¿Ok? Entonces, aquí tengo ya la estructura como me la están solicitando. Sujeto, pronombre. Tengo el sujeto. Nicolás dice que pondría my. Sí, puedes utilizar my. Brush. Sería el verbo. Y el complemento, my teeth. Bien. Entonces tenemos que tener en cuenta es la estructura de la oración. Presente simple va a utilizar la estructura que acabo de mencionar. Y si estamos hablando de la estructura like, pues va a utilizar la estructura que acabamos de mencionar. Ustedes lo que tienen que hacer es diferenciar si estamos hablando de un complemento que es por un sustantivo o es un complemento que sería por un verbo o una acción. Ya que cuando hablamos de un verbo o una acción, pues utilizamos la preposición to. Ponerlo aquí. To. Y el verbo infinitivo, el verbo al que estamos refiriendo en la oración. Este tipo de oraciones es lo que yo solicito de ustedes, oraciones sencillas y concisas y directas al grano, para que ustedes puedan hacer esta estructura, puedan realizarlo de esa manera. I like carrots. I sell vegetables. I wake up at 6 a.m. I eat eggs with bread. I like to listen to music.
Ese tipo de oraciones es lo que necesitamos. Cuando ustedes ya empiezan a revisar los verbos, se van a dar cuenta de cosas como estas. Wake up es un verbo compuesto, un verbo con una partícula adicional, con otra palabra adicional. Y esto se refiere a la forma en que el verbo ha sido construido, o sea, no podemos ya eliminar eso. Pero este tipo de verbos, ya cuando ustedes empiecen a mirar este tipo de verbos, van a darse cuenta que este verbos incluso se pueden dividir. Por ejemplo, yo podría decir, I wake Shelly up at 6 a.m. Bien. Incluso podríamos decir, eh, eh, poniendo ya un pronombre personal. I wake up, I wake her up at whatever, whatever. No se va a poder cambiar el orden de las palabras, pero sí se puede cambiar quién va dentro de ese verbo compuesto, o sea, qué palabra puedo poner en la mitad de ese verbo. Eso incluso lo van a ir aprendiendo cuando vayan manejando los verbos y los tipos de verbos y sus conjugaciones dentro de las oraciones, ¿ok? Eso ya sería un ejemplo para decirles, cuando hablo de, aquí, la estructura like, cuando hablo de sustantivos, cuando hablo de gustos generales, cuando estoy hablando de gustos generales me refiero a cosas que, eh, una categoría de algo, por así decirlo. Vegetables es una categoría, pero dentro de vegetales, dentro de vegetables, yo puedo decir potatoes o carrots o uh, onions, cosas así, tienen que ir en plural, porque es que a mí yo no puedo decir I like carrot, me gusta zanahoria. Yo inclusive en español digo me gustan las zanahorias, ¿ok? Y como se dan cuenta, no va artículo aquí, no va un the, no va the, ¿ok? Esa palabra no va en esa oración, porque estoy hablando directamente del sustantivo. Miren la estructura, no tenemos ni artículos, no tenemos ni preposiciones, nada, tenemos directamente el sustantivo y debe ir en plural, ¿ok? Entonces esto también tienen que tenerlo en cuenta. Muy bien. Ese es el ejercicio que quería hacer con ustedes el día de hoy. Nos vemos entonces en la próxima sesión que será ya el jueves, creo, que será nuestra última sesión. Um, Miren los anuncios de la plataforma porque voy a estar publicando pues no solamente eh, la, en la siguiente sesión, sino también voy a hablar sobre um, los alumnos que han aprobado ciertos resultados de aprendizaje y lo que seguirá a partir del cierre administrativo del curso. ¿Listo? Si tenemos alguna duda, por favor me comunican a través de los medios de comunicación del curso, foro, notificaciones y demás. Y, ¿qué más puedo decir? Que no se me olvide, se me olvida, se me olvida. No. O el correo, también puedo ayudarles con esto. Muchas gracias por asistir a la sesión. Ok, Miguel hizo una pregunta. Miguel, ¿puedes utilizar el micrófono? Profe, una pregunta es que no pude subir la evidencia tareas Sí. porque no me deja, no sigue con el proceso de envío. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tienes que tomar un pantallazo o un video y me lo envías al correo para poder revisar porque no puedo revisarlo de otra manera. Bueno, profe. Tomas un pantallazo o tomas un video y me lo envías al correo. Bueno, sí, señora. Listo. Muchas gracias. Listo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me envían por favor a través del correo o notificaciones sobre el foro. Con mucho gusto miramos qué es lo que ocurre. Y si tienen situaciones como la que Miguel acaba de escribir, un pantallazo o un video, pues ayuda al tema para poder revisar qué es lo que pasa desde el computador de ustedes. ¿Listo? Muchas gracias entonces y nos vemos la próxima sesión.